Antes de hablarles de la terapia de aceptación y compromiso, es importante hacer un breve recorrido de lo que serían las tres generaciones de la terapia conductual, ya que las mismas han demostrado ser una tecnología en la psicoterapia con mayor evidencia empírica en psicología clínica. Pero bueno, sin embargo, cada una de estas generaciones parten de unas bases filosóficas diferentes. Entonces, lo que sería la primera generación ya está sustentada en un análisis experimental de la conducta. Es decir, que como tal requiere que todo lo que se haga sea medible y cuantificable, en lo cual lo que se pretende es extrapolar los principios del aprendizaje a la clínica. Entonces se consolida el modelo conductista y dentro de ese contexto clínico surge la terapia conductual en contraposición al modelo terapéutico psicoanalítico. Por otro lado, las aportaciones del condicionamiento operante a la terapia conductual vienen principalmente de la mano de Skinner. Entonces, lo que tal en este caso sería la segunda generación surge por un lado a partir de la revolución cognitiva producida en los años 60 en el campo de la psicología experimental y por otro lado como una continuación a la introducción a las herramientas basadas en las variables cognitivas que plantea Albert Bandura, que él realizó anteriormente. A partir de ello se desarrolla la terapia racional emotiva propuesta en los años 90 por Albert Ellis y la terapia cognitiva propuesta por Aaron Beck. Entonces ya viene la tercera generación que como tal afinan las estrategias provenientes de la terapia de la primera generación, pero más orientadas hacia la historia y circunstancias de la persona y por otro lado con mayor énfasis en el componente cognitivo. En la siguiente parte les voy a hablar con mayor énfasis en qué consiste esta terapia de aceptación y compromiso. Terapias de la tercera generación destaca la terapia de aceptación y compromiso por ser la más completa de las terapias contextuales. Esta terapia pone énfasis en la aceptación y alteración de la función de los eventos privados en lugar de la evitación y reducción de esto, para generar un comportamiento más flexible. De hecho, desde esta terapia se postula que la evitación experiencial es el origen o mantenimiento de los problemas psicológicos, entendiendo dicha evitación como un modo de funcionamiento inflexible y limitante. Entonces pretende como tal generar un repertorio extenso e inflexible de acciones encaminadas a avanzar a metas u objetivos inscritos en direcciones personales valiosas y no por la presencia o ausencia de ciertos estados cognitivos y emocionales valorados como negativos, ya sea como dolor, tristeza, miedo. Así se sostendrá, por ejemplo, que el temor a la muerte o la culpa no son en sí mismos síntomas incapacitantes, sino que lo que termina limitando la vida es la actuación fusionada con los significados literales de dichos pensamientos. Es importante mencionar como tal, para resumir, que la terapia de aceptación y compromiso es un tratamiento centrado en las acciones valiosas para la persona. Contempla el malestar o sufrimiento como normal, producto de la condición humana en tanto que somos seres verbales, y promueve el análisis funcional de los comportamientos del paciente y por tanto se basa en la experiencia del paciente como la clave del tratamiento. Para lograr cambiar el patrón de conducta de evitación experiencial y fusión cognitiva, la terapia de aceptación y compromiso recurre a tres métodos funcionales, que son las metáforas, las paradojas y los ejercicios experienciales. Entonces, como tal, el objetivo de esta terapia es aumentar la capacidad de acción consciente y guiada por valores. Ahora les vamos a hablar sobre los principios de la terapia de aceptación y compromiso. Entre ellos tenemos la fusión cognitiva. La fusión cognitiva es aquella tendencia del individuo a identificarse con todos aquellos pensamientos y emociones que pasan por él y tomarlos así como verdades absolutas. En la terapia de aceptación y compromiso se invita al paciente a desengancharse de esos pensamientos y emociones y tomarlos como eventos mentales pasajeros, y solo de esta forma. También tenemos el principio de expansión y aceptación. Este principio implica aceptar todos aquellos eventos internos, es decir, todos aquellos pensamientos y emociones positivos o negativos, sin juzgarlos ni evitarlos. En la terapia de aceptación y compromiso se invita al paciente a abrirse a todas estas emociones, de alguna forma acogiéndolos con mayor amabilidad y compasión.
Entre otros principios tenemos el de conexión o contacto con el momento presente. Es decir, esta técnica o este principio significa enfocar nuestra atención en el aquí y en el ahora, sin quedarnos atrapados en el pasado ni tampoco preocuparnos en exceso por el futuro. En la terapia nos ayuda a vivir el presente con mayor intensidad, cada momento con mayor intensidad y significado. También existe el principio del yo observador. Este consiste en desarrollar una perspectiva diferente de nosotros mismos a lo que estamos habituados, sino más bien vernos a nosotros mismos desde afuera y no engancharnos en nuestros pensamientos y emociones. En la terapia se invita al paciente a observarse a sí mismo como un científico observando a un objeto desde afuera y no desde una identificación de estos sentimientos y emociones. Para finalizar tenemos dos principios más, que es la claridad de los valores y la acción comprometida. Con respecto a la claridad de los valores, esta implica identificar y comprometerse con los valores más profundos del individuo y cuáles son aquellos que los guían en la vida. En la terapia de aceptación y compromiso se trata de definir cuáles son estos valores de manera que el paciente pueda actuar de manera más congruente con ellos y tener una vida más significativa. En cambio, en la acción comprometida también se significa tomar acción en base a estos valores que ya hemos identificado, incluso en las dificultades o en momentos de incertidumbre. En la terapia se trata de motivar al paciente a actuar de manera más congruente con ellos y tomar una valentía y compromiso para acercarse a aquellos objetivos de vida y superando así también los obstáculos. La terapia de aceptación y compromiso tiene diferentes técnicas y procedimientos explicados a continuación. En primera instancia tenemos lo que es el mindfulness o técnica de aceptación o conciencia plena, bastante utilizado en las terapias de tercera generación. Tiene como fundamento que si bien las personas creemos tener el control sobre nuestras experiencias, nuestras emociones, pensamientos, realmente estamos constantemente lidiando con el peso de nuestros pensamientos automáticos sobre lo que debimos hacer en un momento del pasado o cómo experimentamos algo y cómo deberíamos vivir en un momento futuro, sin centrarnos realmente en lo que es nuestro momento presente o vivenciándolo en menor medida. Entonces, esta técnica tiene 4 características principales. En primer lugar, se plantea la idea de vivir el presente, de experimentarlo sin adjudicarle algún juicio de valor, que es esto que se relaciona con la aceptación radical. En tercer lugar, se plantea que las personas realmente están conscientes de los objetivos y las experiencias en las que se implican. Y en cuarto lugar, se plantea la renuncia al control de las experiencias, que las personas sean capaces de renunciar a la necesidad de controlar las experiencias en las que se implican justamente o a cómo las vivencian, y renunciar además a las emociones que estas experiencias le traen, renunciar a la necesidad de control de las emociones como tristeza, rabia, desagrado, etc., y vivenciarlas sin adjudicarles alguna valoración. La difusión cognitiva es otra de las técnicas de la terapia de aceptación y compromiso, en la que se plantea aceptar los pensamientos tal y como vienen, de manera que se puedan ver de una manera más distanciada y racional. Esto se recomienda sobre todo en casos de personas en donde se muestra un exceso de pensamientos evaluadores, juicios, categorías de pensamientos como buenos y malos, la necesidad de comprender continuamente las cosas y de no tolerar la incertidumbre. Se trata de darle al paciente una visión de que él es más que su pensamiento y que puede observarlo y elegir cómo actuar al respecto. Otra técnica de la terapia de aceptación y compromiso es la regulación, que consiste en la reflexión, identificación de asociaciones sociales previamente establecidas y resignificación de conceptos.
En este tipo de técnica nos basamos en lo que es el reforzamiento positivo, que consiste en una técnica del condicionamiento operante en donde al emitir una conducta el individuo es reforzado con un estímulo que es apetitivo, lo que hace que se mantenga esa conducta a lo largo del tiempo. Esto puede darse a través de un ejemplo en el que se asocia la obtención del título universitario, es decir, poder ejercer un cargo laboral deseado con la conducta de estudio para las evaluaciones, exámenes, etc. El significado que se le da a esta asociación hace que se mantenga la conducta a lo largo del tiempo hasta cumplir la meta deseada. Otra de las técnicas utilizadas en este tipo de terapias es la contextualización del dolor, en donde justamente se busca entender de dónde deriva ese dolor, qué es lo que lo está provocando, qué es el mensaje que le quiere comunicar a la persona. Se trata de ver el dolor como algo de lo que no hay que escapar, sino de algo de lo que se puede aprender. Uno de los ejercicios utilizados en la terapia de aceptación y compromiso y en esta técnica es ayudar a la persona a que esté predispuesta a percibir este tipo de sensaciones corporales, emociones, pensamientos, etc. Los valores y metas personales es otra de las técnicas utilizadas en este tipo de terapias, en donde se cuestiona al paciente qué es lo más importante para él y qué metas tiene de vida, a través de lo que es el método socrático, es decir, a través de la racionalidad en las preguntas que hace el terapeuta, el por qué escogió alguna meta en específico, hace que el paciente mismo se cuestione y sepa verdaderamente qué es lo que quiere para su vida. La terapia de aceptación y compromiso ha sido aplicada a diferentes problemáticas, como lo pueden ser los trastornos de ansiedad y depresión, trastornos de personalidad, trastornos alimentarios, trastornos de consumo de sustancias, cuadros psicóticos y esquizofrenia, y problemas en los procesos del duelo, ya sean transitorios o prolongados. Esto hace dar cuenta de la eficacia y la importancia de la terapia de aceptación y compromiso en diferentes contextos y problemáticas actuales. Para finalizar, vamos a tratar de ejemplificar un poco más sobre la terapia de aceptación y compromiso. Entre ellos tenemos algunas metáforas que cumplen con dos principios que ya hemos explicado anteriormente. Vamos a iniciar con el principio de fusión cognitiva. La metáfora se llama el río de los pensamientos. Entonces se le pide al paciente que se imagine un río que está fluyendo constantemente y que caen hojas encima de él. Se le enseña al paciente a observar estas hojas como pensamientos y emociones que van cayendo encima del río y que fluyen constantemente, enseñándole así también a no intentar atraparlas ni luchar contra ellas. Además, también tenemos otro principio que ya hemos explicado, que es el contacto con el momento presente. Esta metáfora se llama el faro de la atención plena. Entonces se le pide al paciente que se imagine un faro que está iluminando una luz y se le pide que se le enseña que se mantenga su atención solamente a esta luz que está iluminando, no a la oscuridad que está detrás del faro, ni tampoco a la incertidumbre que está alrededor de él. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.